A medida que los venerables Subhuti, Maha Katyayana, Maha Kasyapa y Maha Mangalyayana oían esta ley y el futuro de Sariputra, destinado a la suprema iluminación, eran impactados por el asombro, la admiración y el arrobamiento. Al instante se levantaron de sus asientos y se acercaron al Señor. Después de cubrir sus hombros con la capa, hincar la rodilla derecha en tierra y alzar las manos juntas, sus cuerpos se inclinaron y respetuosamente se dirigieron al Jina en este tono: Señor, somos los ancianos, honrados por esta asamblea de monjes. Gastados por los años, suponemos haber alcanzado el nirvana, pero no nos esforzamos por obtener la suprema iluminación. Nuestras fuerzas y nuestro ritmo no son los adecuados para ello. A pesar de que el Señor predicó la ley y que nosotros lo hemos atendido, no somos capaces de percibir que todo es vacío, sin logro y no determinado. Por otra parte, hemos exhortado a los bodhisattvas y los hemos instruido en el conocimiento superior, sin concebir acerca de ello ningún pensamiento caprichoso. Ahora, Señor, hemos oído de ti que también los discípulos están predestinados a la suprema iluminación. Estamos asombrados, perplejos y estimamos como una gran ganancia habernos enterado hoy de estas palabras jamás oídas antes. Hemos adquirido una magnífica joya que no buscábamos, ni esperábamos, ni pretendíamos. Ahora todo se ha clarificado para nosotros. Los venerables siguieron exponiéndole al Tathagata sus pensamientos. Nosotros también tenemos un caso para presentarte. Un hombre se fue del hogar paterno durante años, 20, 30, 40 y 50, vivió en distintos lugares. En ese lapso, el padre se convirtió en un gran magnate, mientras que el hijo sigue siendo pobre. Este, buscando quehaceres para proveerse de comida y vestimenta, deambula en todas direcciones. El padre se muda a otro país, llevándose sus bienes: oro, plata, granos, lapislázuli, gemas, perlas, corales, esclavos, sirvientes, jornaleros, elefantes, caballos, carros, vacas y ovejas. Mantiene una numerosa comitiva, posee inmensos territorios y además realiza vastos negocios financieros, de agricultura y de comercio. Cierta vez, el hijo, atravesando villas y pueblos, ciudades y capitales, provincias y reinos, llega al lugar donde reside el padre. Ahora bien, el padre, dueño de tantas riquezas, siempre pensaba en ese hijo que hacía tantos años se había retirado, pero nunca expresó sus pensamientos delante de otros. Esta idea solo languidecía en su interior. Él cavilaba así: soy viejo y poseo muchos tesoros, pero no tengo hijos. Es lamentable que yo perezca y todo esto sea desaprovechado. Qué feliz sería si mi hijo pudiera gozar de esta masa de bienes. Esta parábola continuó siendo desarrollada por los venerables en este tono. Mientras tanto, Señor, el hombre pobre, en busca de comida y vestimenta, se fue aproximando gradualmente a la casa del hombre rico. El padre estaba un día sentado a la puerta de su mansión, rodeado y servido por una multitud de brahmanes, khatriyas, vaishyas y sudras.
reposaba con gran pompa en un magnífico trono apoyado sobre una tarima decorada con oro y plata, y al mismo tiempo que manejaba sus cuantiosos negocios bajo un toldo adornado con perlas, flores y guirnaldas de joyas, era abanicado con hojas de plantas. El hombre pobre vio a su propio padre sin reconocerlo y se sintió alarmado, embargado por un sentimiento horripilante y su mente estremecida por este pensamiento. Inesperadamente me he topado con un rey o un ilustre. La gente como yo nada tiene que hacer en un lugar como este. Es en las calles donde los pobres encuentran mejor, sin dificultad, su comida. Más vale que me vaya de aquí sin más dilación, no sea que me pongan a hacer trabajos forzados por incurrir en alguna ofensa. Entonces, Señor, el hombre pobre parte velozmente, huye, no se expone a los peligros. Pero el hombre rico, sentado a la puerta de su mansión, reconoce al hijo a primera vista. Por lo tanto, está contento, encantado, deleitado, lleno de gozo y alegría. Piensa, ¡qué maravilla! Ha sido encontrado quien disfrutará esta plenitud de bienes. Él, en quien he estado pensando una y otra vez, está aquí, ahora que soy viejo. Luego, la parábola, traída a colación por los venerables, siguió en estos términos. Al instante, despacha emisarios a quienes dice: «Id y traedme a ese hombre». Los interpelados van a toda velocidad y se apoderan del hijo, quien, aterrorizado, alarmado, embargado de temor, agitada su mente, lanza angustiosos lamentos, grita y exclama: «No os he ofendido». Pero ellos arrastran violentamente al hombre pobre a pesar de sus súplicas. Él, paralizado por una sensación de horror, piensa: «Temo que, de ser castigado con la pena capital, estoy perdido». Se desmaya y cae a tierra. Su padre, acongojado y próximo a perder el aliento, le dice a los sirvientes: «No lo llevéis de esa manera». Al mismo tiempo, lo rocía con agua fría, sin decirle nada. El hombre rico, sabedor de su elevada posición, comprende la actitud sumisa del pobre, pero se cuida muy bien de aclararle que él es su hijo. Llama a uno de sus sirvientes y le dice: «Ve y dile a ese hombre que es libre de ir a donde quiera». El sirviente obedece. El hombre pobre queda asombrado al oír estas palabras y comienza a alejarse de ese lugar. El padre, para atraerle, pone en práctica un hábil recurso. Para ello, emplea 2 hombres deformes y de prosperidad dudosa. Les dice que vayan y contraten al hombre pobre para realizar labores en su casa por un jornal doble del común, y les instruye que si el hombre preguntara qué clase de labores, le digan que es para limpiar la suciedad acumulada. Los 2 sirvientes buscan al hombre y lo comprometen para la tarea asignada. Entonces, entre los 3 realizan esa labor por la paga prometida, mientras residen en un cobertizo de paja vecino a la mansión del patrón. Este observa a través de la ventana a su propio hijo limpiando la suciedad y nuevamente se ve impactado por el asombro de este hallazgo. Luego, la historia siguió desarrollándose así. El dueño de la mansión deja de lado su sortija, aparta sus suaves, limpios y finos atavíos, se pone una prenda sucia, toma un canasto en la mano derecha, lo embarra y se acerca al hijo,
a quien saluda de lejos diciéndole: «Por favor, toma este canasto y, sin demora, quítale el polvo». Mediante este recurso se las ingenia para hablar con su hijo. Luego agrega: «Quédate a mi servicio, te daré una paga extra y puedes pedirme lo que quieras, ya sea un pote, una vasija, una marmita, leña, sal, comida o ropa. Tengo una capa vieja, si la deseas te la daré. Cualquier utensilio que anheles lo tendrás de mí. Mírame como si yo fuera tu padre, ya que soy viejo y tú joven. Además, me has prestado un gran servicio limpiando la suciedad, sin dar jamás muestra de debilidad, perversión, arrogancia o hipocresía. No he descubierto en ti los vicios tan comunes en los otros sirvientes, por eso, de aquí en más, eres como mi propio hijo». Desde ese entonces, el hombre rico se dirige al pobre por el nombre de hijo, y éste se siente como tal frente al anciano. Así, después de extrañar tanto a ese hijo, el padre lo tiene a su servicio durante 20 años, al final de los cuales el hombre pobre termina por hallarse muy a gusto, entrando y saliendo de la mansión, a pesar de seguir habitando el cobertizo. Al tiempo, el dueño de casa cae enfermo y presiente que su muerte no está lejana. Entonces le dice a su hijo: «Poseo abundante metálico, tesoros y graneros. Estoy muy enfermo y deseo tener a alguien a quien cederle mis bienes, alguien que los recoja. Acéptalos, ya que tú eres tan dueño de ellos como yo, y por eso no debes desecharlos». Así es como el hombre pobre acepta los valores, aunque para él poco significan, no más que un puñado de harina. Sigue viviendo en el cobertizo y considerándose tan pobre como antes. Los venerables continuaron exponiendo esta parábola de la siguiente forma. Después de un tiempo, el dueño de la casa percibe que su hijo está capacitado para ahorrar y lo encuentra maduro, mentalmente desenvuelto y consciente de su pasada pobreza. Aproximándose la hora de su muerte, manda llamar al heredero y lo presenta a un grupo de gente que congrega a ciudadanos y autoridades emitiendo estas palabras: «Oíd, señores, este es mi propio hijo, el que he engendrado. Hace 50 años que desapareció de su ciudad natal y, al reencontrarnos, le dejo todas mis rentas y todos mis bienes personales deben ser acreditados como suyos». El hombre pobre, al oír tal afirmación, quedó asombrado y maravillado. Pensó: «Inesperadamente he obtenido metálico, tesoros y graneros. De la misma forma, Señor, nosotros representamos a los hijos del Tathagata y estamos oprimidos por 3 dificultades, a saber, la dificultad del dolor, la dificultad de las concepciones y la dificultad de la transición. En el mundano rotar nos hemos adaptado a sus bajezas, por eso el Señor nos ha incitado a reflexionar en las leyes inferiores como si ellas fueran similares a un montón de suciedad. Una vez que hemos tomado conciencia sobre esta situación, nos hemos esforzado por buscar como recompensa el nirvana y estamos contentos con lo que hemos obtenido. Pero el Señor no pone atención en nosotros, como tampoco dice que el tesoro del Tathagata nos pertenecerá, pese a que hábilmente nos apunta como a sus herederos.
y nosotros no anhelamos impacientemente disfrutar de esta herencia porque estimamos que ya es una gran ganancia haber recibido del Señor el Nirvana. Predicamos a los bodhisattvas un sublime sermón acerca del conocimiento superior. Lo explicamos, exhibimos y demostramos sin encapricharnos con él, porque el Tathagata, por su habilidad, sabe de nuestra disposición, mientras que nosotros la desconocemos. Por esta misma razón es que el Señor acaba de decirnos que para Él somos como sus hijos y por lo tanto sus herederos. Pero, aunque el nivel sea bajo, el Señor percibe nuestra fuerza interior y nos aplica la denominación de bodhisattvas. No obstante, tenemos el doble lugar. Por un lado, somos seres inferiores y por otro, debemos elevar a los bodhisattvas a la suprema iluminación. Conociendo esto, es que el Jina ha confirmado nuestra herencia, la inesperada obtención en tanto hijos del Tathagata y, sin anhelarlo, del tesoro de la omnisciencia, el que no hemos deseado, ni buscado, ni esperado, ni pedido. En esa ocasión, el venerable Maha Kasyapa pronunció las siguientes estrofas: Estamos bajo el efecto del asombro, la maravilla y el arrobamiento al oír una voz. Es una voz amorosa, la del Maestro. En poco tiempo hemos adquirido un impensable montón de joyas que no habíamos requerido. Es como la historia de un joven que, seducido por personas tontas, se alejó del padre y vagó por distintos lugares. El padre lamentó que su hijo se fuera y él mismo estuvo errando en su búsqueda durante no menos de 50 años, hasta que se estableció en una gran ciudad donde construyó su morada, bendecida con todo lo que puede gratificar a los 5 sentidos. Tenía abundante metálico, piedras preciosas, coral, elefantes, caballos, vacas, ovejas, lacayos. Interesantes rentas, propiedades, esclavos de ambos sexos, gran número de sirvientes. Era honrado por muchas personas y el rey lo consideraba su favorito. Los ciudadanos y los campesinos se inclinaban a su paso, con las manos juntas, y muchos mercaderes se acercaban para ofrecerle negocios. Por este camino el hombre se hizo inmensamente próspero, pero al llegar a la ancianidad, día y noche siguió añorando a su hijo. Y lamentando que sus bienes no tuvieran destino, cuando el hijo vaga de un lugar a otro, pobre y miserable, buscando comida y vestimenta. El hijo, como a veces consigue algo, pero otras no, se vuelve magro y su cuerpo se llena de costras y sarna. Con el correr del tiempo, errante, llega al pueblo donde vive el padre y se acerca a su mansión a pedir. La casualidad permite que el dueño de la casa se halle en el exterior de la misma, sentado en un precioso trono, bajo un dosel, junto a su comitiva. Sus tenedores de libros lo rodean, algunos contando dinero, otros redactando contratos o realizando diversas operaciones comerciales. El hombre pobre, viendo la mansión y su dueño, piensa que se halla frente a un rey o dignatario y cree más conveniente alejarse de allí para no incurrir en ningún tipo de injuria que le signifique ser condenado a trabajos forzados. El hombre rico descubre a su propio hijo y despacha mensajeros con la orden de traer al pobre. Ellos de inmediato se apoderan de él, que se desmaya creyendo haber sido prendido por verdugos. Viendo esto, el hombre rico piensa:
Esta persona estúpida e ignorante, de baja disposición, no tendrá fe en mi magnificencia ni creerá que soy su padre. En tales circunstancias, le ordena a personas de poco carácter, pervertidos, tuertos, mutilados, enfermos, que lo busquen para realizar tareas serviles. El ofrecimiento es para limpiar montones de inmundicias por una paga doble. El hombre pobre acepta la labor y se instala en un cobertizo vecino a la mansión. El hombre rico continuamente lo observa a través de la ventana. Cierta vez, poniéndose ropas sucias y tomando una cesta, se acerca al hijo y le regaña: «Tú no haces bien el trabajo. Te daré el doble, además de comida, sal, hierbas y hasta una capa». Pero luego de llamarle la atención por la forma de llevar a cabo su tarea, se reconcilia con él, diciéndole: «Tú eres mi hijo, no hay duda de ello». Poco a poco lo integra a su casa y lo tiene a su servicio durante 20 años, a lo largo de los cuales lo convierte en su confidente. Al mismo tiempo, sigue ocupándose de sus bienes, rentas y territorios. El hombre pobre, en cambio, continúa viviendo en el cobertizo. No fomenta otra idea que la pobreza y mira la mansión pensando que esas posesiones son ajenas. El hombre rico percibe que el hijo ha tomado conciencia de su posición, entonces reúne a sus amigos y les dice: «Le daré todo a este hombre, porque es el hijo que he perdido hace mucho tiempo. Hace 20 años que lo tengo conmigo, después de otros 50 que desapareció de su ciudad natal. Él es el dueño de todas mis propiedades, dejadle que haga lo que quiera con ellas». El hombre pobre queda anonadado de sorpresa y, recordando su pasada miseria, piensa: «Ahora soy feliz». De la misma manera, el líder que conoce nuestra baja disposición no declara: os convertiréis en Budas, pero sí afirma: «Vosotros sois ciertamente mis discípulos y mis hijos». El Señor del mundo ordena: «Enseña, Kasyapa, el sendero a quienes procuran alcanzar las altas cumbres de la iluminación, la vía a seguir para convertirse en Budas». Obedeciéndote, mostramos el camino a muchos bodhisattvas de gran poder, por medio de infinitos argumentos. Prestándonos atención, los hijos del Jina, que toman conciencia de ese sendero, reciben la predicción de convertirse en Budas de este mundo. Tal es la tarea que realizamos vigorosamente, preservando esta ley preciosa. No obstante, a pesar de difundir el tesoro del Buda, nos sentimos nosotros mismos pobres. No requerimos el conocimiento superior y, sin embargo, al mismo tiempo lo revelamos. Suponemos un nirvana individual. Más allá de eso, no va nuestro conocimiento, como tampoco nos regocijamos oyendo las divisiones de las tierras del Buda. Todas estas leyes son inmaculadas, firmes, exentas de principio y destrucción, pero carecen en sí misma de ley. Cuando oímos esto no podemos creerlo. Mucho tiempo atrás apartamos toda aspiración al conocimiento superior. Nunca nos hemos abocado a él. En esta existencia corporal, de acuerdo al nirvana, continuamente hemos acostumbrado nuestros pensamientos al vacío. Hemos sido liberados del sufrimiento, de las maldades del mundo y hemos llevado a cabo el mandamiento del Jina. Entre los hijos del Sugata, a quien estuviera en camino hacia la suprema iluminación, le hemos revelado la ley.
Sin embargo, el maestro parece no prestarnos atención. Esperando el momento oportuno, no nos explica la conexión real entre las cosas, mientras pone a prueba nuestra disposición. Hábil en la aplicación de los recursos a su debido tiempo, como el hombre rico, dice: «Sed constantes en sujetar vuestra baja disposición, y a aquellos que lo logran les da sus riquezas». La tarea que realiza el Señor es muy difícil, por eso debe desplegar toda su destreza para domeñar a sus hijos de baja disposición y luego impartirles su conocimiento superior. De repente, hoy hemos sido tomados por sorpresa, como el hombre pobre que adquirió bienes. Ahora, por primera vez, hemos obtenido el fruto bajo la dirección del Buda, una recompensa tan excelente como inmaculada. Ya que siempre hemos observado los preceptos morales, ahora recibimos la cosecha de esa conducta ética que anteriormente hemos plantado. Ahora conseguimos el egregio, consagrado, exaltado y perfecto fruto de haber observado una vida espiritual excelente y pura. Ahora, Señor, somos discípulos y proclamamos la suprema iluminación por doquier. Revelamos la sagrada palabra que nos ha convertido en transeúntes del sendero. Ahora somos santos, Señor, y merecemos la veneración del mundo, incluyendo los dioses, maras, brahmas y en suma de todos los seres. ¿Quién puede contradecirte a ti, que llevas a cabo tareas tan difíciles? Sería utópico ofrecer resistencia con las manos, los pies, la cabeza, los hombros o el pecho, aunque se lo hiciera durante tantos kalpas como los granos de arena del Ganges. Uno puede caritativamente dar comidas, bebidas, ropas o alojamiento. Uno puede construir monasterios de sándalo, amueblarlos espléndidamente y tapizarlos de fina muselina blanca. Uno puede ser asiduo donante de medicinas para los enfermos. Uno puede entregar limosnas durante tantos kalpas como granos de arena del Ganges y aún así tampoco es capaz de ofrecer resistencia. El jina es de naturaleza sublime, posee un poder inigualable, está dotado de un valor milagroso, es firme en la fuerza de la paciencia y, además, carece de imperfecciones. Los ignorantes no pueden entender cosas como estas. Él, que siempre retorna a este mundo, predica la ley a quienes están condicionados por la esclavitud del mundano rotar. Percibiendo las circunstancias que rodean a cada ser, le indica a cada uno sus deberes, y considerando la variedad de disposiciones, inculca la ley mediante miles de argumentos distintos. Él, el Tathagata, vigilante del devenir de todos y cada uno de los seres, predica una ley que, aunque aparentemente multiplicada, solo apunta a la suprema iluminación. Al instante, el Señor se dirigió al venerable Maha Kasyapa y a los otros grandes discípulos, diciendo: «Bien, muy bien, Kasyapa, has hecho bien en proclamar las reales cualidades del Tathagata. Pero él posee muchas más, incalculables, a cuyo final sería difícil llegar, aunque uno las enumerara durante inmedibles kalpas. El Tathagata es el amo de todas las leyes, y cuando él instituye una, ésta permanece inamovible. Todas las leyes han sido hábilmente implementadas por la sabiduría del jina, de modo que finalmente conducen al estado de omnisciencia.
El Tathagata conoce también el significado de las leyes porque posee la facultad de penetrar en ellas y, como además ha alcanzado la mayor perfección del conocimiento, a su vez es capaz de decidir acerca de su aplicación o su abandono. Es un caso similar al de esa gran nube cargada de lluvia, extendiéndose sobre todos los pastos, arbustos, hierbas, árboles y demás variedades de plantas que crecen sobre la tierra, sobre las colinas o sobre las montañas, una nube que cubre el vasto universo, lista para verter su líquido sobre todo y al mismo tiempo. Entonces, Kasyapa, todos los vegetales, desde los que tienen jóvenes y tiernos tallos, ramas, hojas y follaje, pasando por los que tienen medio desarrollados hasta los que ya han crecido, alcanzando grandes dimensiones, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, absorberá el húmedo elemento emitido por la nube. Y el agua, si bien es de composición única, sobre cada planta ejercerá un efecto distinto. En algunas se convertirá en desarrollo, en otra en frutos, en otra en flores, y cada una recibirá un nombre que la diferencie de los demás. Enraizadas en un mismo suelo y bebiendo un agua de la misma especie, crecen todas esas diversas plantas. De la misma manera, Kasyapa, el Tathagata, aparece en el mundo como una gran nube y lanza su llamado en todas las direcciones y para todos los seres, incluyendo a los dioses, los hombres y los demonios. Frente a la faz del mundo, el Tathagata alza su voz pronunciando estas palabras: Hombres y dioses, yo soy el Jina, el perfectamente iluminado, el que, habiendo alcanzado la otra orilla por mí mismo, llevo a ella a los demás. Liberado, libero a los otros. Confortado, conforto a los seres. En estado de reposo, conduzco allí al resto. Por mi suprema sabiduría, conozco este mundo y al próximo realmente como son. Yo soy el omnisciente, el que todo lo ve. Venid a mí, dioses y hombres, oíd la ley. Yo soy el que señala el sendero, el que muestra el camino por estar consubstanciado con él. El Buda prosiguió así su exposición. Entonces, Kasyapa, incontables seres se acercaron a oír la ley del Tathagata, porque él, que conoce la diferencia de sus facultades y energías, produce distintos discursos sobre la doctrina. Relata muchas parábolas, instructivas y agradables al mismo tiempo. Estos relatos orientan a los seres al sendero no solo en esta vida, sino que después de muertos los conducen a un estado de beatitud. Oyendo esta ley se liberarán de los obstáculos y, como consecuencia de ello, se abocarán a la aplicación del conocimiento superior, siempre de acuerdo con sus propias fuerzas. Y así como la gran nube, después de expandirse por todo el universo, vierte el agua que nutre los pastos, hierbas, arbustos y árboles, los que, según sus propias posibilidades, absorben el líquido que les permite desarrollarse en relación a la especie. Así, Kasyapa es la ley que predica el Tathagata, única en su esencia, la esencia de la liberación, cuya meta final es la aniquilación de las pasiones y, por lo tanto, el conocimiento superior. También debe entenderse, Kasyapa, que los seres que atienden a esta ley, cuando ella es predicada por el Jina,
Quienes la conservan en su memoria y la aplican sobre sí mismos no conocen, perciben ni comprenden a su propio yo. Porque sólo el jina es el que conoce quién, cómo y qué clase de seres son ellos, qué, cómo y cuándo meditan, qué, cómo y cuándo contemplan, qué, por qué y por medio de qué alcanzan algún resultado espiritual. Nadie sino el Tathagata está allí presente, viendo todo intuitivamente y percibiendo los distintos estados de los seres, como si fueran pequeñas, medianas y grandes hierbas, pastos, arbustos y árboles. Yo soy, Kasyapa, el que conoce la ley, que es una ciencia única, la de la liberación, que finaliza en el nirvana, que conduce a la paz, al reposo, al vacío. Pero no la revelo toda de repente en consideración a los diferentes niveles que ocupan los seres. Estás asombrado, Kasyapa, porque no puedes penetrar en el misterio expuesto por el Tathagata. Es que este misterio es muy difícil de entender. En esa ocasión, para explicar más extensamente el mismo tema, el Señor pronunció las siguientes estrofas. Yo soy el Rey del Sendero, aparecido en el mundo para destruir el ciclo del incesante renacimiento. Declaro la ley a todos los seres, después de discriminar sus disposiciones. Hombres superiores, de sabia comprensión, conservad la palabra, guardad el misterio, no lo reveléis en vano. Esa ciencia es difícil de entender. El hombre común, al oírla de repente, quedaría perplejo y, en su ignorancia, se desviaría del camino, extraviándose. Hablo a los seres de acuerdo con sus alcances y facultades y acomodo la teoría mediante varios significados. Sería, Kasyapa, como si una gran nube se alzara sobre el horizonte, cubriéndolo todo. Esa nube, cargada de agua, está festoneada de relámpagos y despierta con sus truenos a todas las criaturas. Evitando los rayos solares, enfría la región y, descendiendo gradualmente, comienza a verter su líquido por doquier. Así, relampagueando por todas partes, vuelca una abundante masa de agua que refresca la tierra. Y todas las hierbas, pastos, arbustos y árboles, campos, frutales y todo vegetal sobre la tierra, las colinas y las frondas son vivificados por la nube. Pero cada planta absorbe una cantidad de agua de acuerdo con su alcance. Con ella, las plantas pequeñas y medianas crecen lujuriosamente, mientras que las grandes florecen y dan frutos. Todos los vegetales dan distintos productos en relación a su especie, aunque el agua que hayan asimilado sea de la misma naturaleza. De igual manera, Kasyapa, el Buda llega al mundo como una nube y luego derrama sobre él su conocimiento de la realidad. El gran profeta, honrado por el mundo, incluyendo los dioses, dice así: Yo soy el Tathagata, el más elevado de los seres. He aparecido como una nube para refrescar a todos los seres cuyos cuerpos están marchitos por los obstáculos de la existencia. Traeré felicidad para los que languidecen de pena y les daré placer y reposo. Escuchadme con atención, huestes de dioses, hombres, acercaos para verme. Yo soy el Jina, el Señor, el insuperable, el que aparece en este mundo como un Salvador.
Predico a incontables seres la más pura y brillante ley, que no tiene sino un solo designio, a saber, la liberación y el reposo. Predico siempre con la misma voz, tomando constantemente a la iluminación como texto, porque en eso soy con todos imparcial. Inexorable, no albergo ni amor ni odio hacia nadie, y proclamo la ley sin discriminaciones. Ya sea caminando, parado o sentado, siempre estoy ocupado con esta tarea de difundir la ley, y nunca me canso. Recreo a todo el mundo por igual, como una nube que derrama su líquido sin distinción. Tengo los mismos sentimientos por la gente respetable como por los de baja condición, por los moralistas como por los inmorales, por los depravados como por los que observan las reglas de la buena conducta, por los que sostienen puntos de vista sectarios y dogmas enfermizos como por aquellos cuyas miras son sanas y correctas. Predico la ley a los de cultura inferior, tanto como a los de entendimiento superior y facultades extraordinarias. Inaccesible a la fatiga, derramo incesantemente la lluvia de la ley. Después de oírme, cada uno, de acuerdo con sus posibilidades, encuentra el lugar que le corresponde, ya sea entre los dioses, los genios, los hombres, los indras, los brahmas o los monarcas regentes del universo. Oíd ahora, voy a explicar qué significan esas plantas de distintos tamaños. Las plantas pequeñas representan a los hombres que andan en procura del conocimiento de la ley, la cual libera de las ataduras mundanas y conduce al nirvana. Las plantas medianas son los hombres que moran en cavernas, ansían el estado de Pratityabudas y cuya inteligencia ha sido moderadamente purificada. Aquellos que aspiran a transformarse en líderes espirituales pensando: me convertiré en un Buda, un jefe de dioses y hombres, y que practican el esfuerzo de la meditación, son las grandes plantas. Pero los hijos del Sugata, quienes asiduamente ejercitan la benevolencia y la conducta pacífica, que han llegado a la certeza de su jerarquía moral, ellos son los árboles. Aquellos que mueven hacia adelante la rueda que nunca retrocede y que permanecen firmes en la aplicación de los poderes milagrosos, liberando a incontables seres, esos son los grandes árboles. Sin embargo, la ley que predica el Jina es única, así como es de la misma naturaleza el agua que emite la nube. En cambio, son diferentes las facultades descritas como diversas son las plantas que cubren la faz de la tierra. Por medio de esta parábola, Kasyapa, tú puedes entender la capacidad del Tathagata, como predica una sola ley y cuyas vertientes pueden asemejarse a las gotas de la lluvia. Yo también derramo una lluvia, la de la ley, que refresca todo el mundo, y cada uno, de acuerdo con sus posibilidades, la lleva a su corazón. Así como todas las plantas lucen brillantes cuando llueve, de la misma forma, la ley promueve la duradera prosperidad del mundo. Por esta ley se recrea el universo y, como en las plantas, se expanden los brotes de la sabiduría. Las plantas que, en su crecimiento, quedan a medio camino, son los arhat que se detienen cuando han superado sus flaquezas, y los pratityabudas quienes, viviendo en los frondosos matorrales, plasman esta ley. Pero los numerosos bodhisattvas que, creyentes y sabios, pasan por encima del mundo en procura de la suprema iluminación, ellos continúan creciendo como árboles.
y aquellos que, dotados de poderes mágicos, por ser adeptos a la meditación, sienten deleite al oír acerca del vacío, emitiendo miles de rayos, esos son los grandes árboles. Entonces Kasyapa, como el agua vertida por la nube favorece el crecimiento de las plantas, así la prédica de la ley brinda un sinfín de frutos a los hombres. Yo revelo la ley que tiene su causa en sí misma, y a su debido tiempo muestro la iluminación. Esta es mi suprema capacidad y la de todos los líderes espirituales del mundo. Esto que digo es la palabra más certera. Mis discípulos alcanzarán el nirvana y siguiendo el sendero se convertirán en Budas. Además, Kasyapa, el Tathagata, en su tarea doctrinaria, no es parcial. Así como la luz del sol y de la luna brillan igualitariamente sobre todo el mundo, sobre el virtuoso como sobre el perverso, sobre lo alto como sobre lo bajo, sobre lo fragante como sobre lo hediondo, así la luz del conocimiento de los omniscientes que predican la ley alcanza a todos los seres. Y de acuerdo con su propia disposición, cada uno estará destinado, ya sea al vehículo de los Budas, como al de los Bodhisattvas o al de los discípulos. No existe ningún defecto ni exceso en el brillo del conocimiento superior para quien está identificado con la ley. Tampoco existen tres vehículos, sino que hay seres que actúan en forma diferente. Cuando el Jina dijo esto, Kasyapa le preguntó: «Señor, si no hay tres vehículos, ¿por qué la denominación de discípulos, bodhisattvas y budas?» El Tathagata respondió: «Es, Kasyapa, como el alfarero que, de una misma arcilla, hace distintas vasijas. Algunas de ellas son para contener azúcar, otras ghee, otras cuajada, otras leche y otras de inferior calidad contendrán impurezas. La arcilla es del mismo tipo, pero la diversidad de vasijas está en función de su contenido. Igualmente, Kasyapa, solo existe el vehículo del Buda». Entonces Kasyapa volvió a preguntar: «Señor, si los seres poseen distintas disposiciones, ¿existe más de un nirvana?» El Jina replicó: «El nirvana es la consecuencia de entender que todas las leyes y cosas son iguales. Luego existe un solo nirvana, no dos ni tres. Te relataré, Kasyapa, una parábola, porque los hombres de buen entendimiento suelen rápidamente captar el significado de la enseñanza que se encierra bajo la forma de una alegoría. Es, Kasyapa, un caso similar al ciego de nacimiento que dice: «No existen las formas elegantes ni las detestables, no existe el sol, la luna, las estrellas ni los planetas, como tampoco existen hombres capaces de ver tales cosas». Entonces un vidente le contesta: «Sí existen las formas elegantes y las detestables, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, como también los hombres capaces de ver todo eso». Pero el ciego no acepta esta afirmación. Ahora bien, está presente un médico, conocedor de todas las enfermedades, que hace la siguiente reflexión: «La enfermedad de este hombre tiene origen en sus anteriores pecados. Las enfermedades pueden clasificarse en 4 tipos: reumáticas, coléricas, flemáticas y las provocadas por la corrupción de los humores. Seguramente este hombre no podrá curarse con remedios comunes, pero existe en los Himalayas 4 hierbas, a saber: primero, una llamada poseedora de toda variedad de colores y sabores. Segundo, la que libera de todos los males.
Tercero, la que libera de todos los venenos. Y cuarto, la que procura felicidad a los que ocupan el lugar correcto. Como el médico siente compasión por el ciego, discurre un medio para llegar a los Himalayas y allí busca por todas partes hasta reunir las 4 hierbas. Entonces se las da a tomar todas, una después de haberla masticado, otra molida, la tercera mezclada con otra droga y la última se la inyecta. Debido a esta medicación, el ciego se sana y ve, de cerca y de lejos, todos los fenómenos y todas las cosas que le rodean. Luego exclama: «¡Qué tonto he sido al no creer ni aceptar lo que me decían! Ahora lo veo todo. Me he liberado de la ceguera y nadie puede superarme». En ese mismo momento, los profetas, dotados de las trascendentes facultades del conocimiento, poderosos en la visión y el oído divino, diestros en la captación de los pensamientos ajenos, memoriosos de sus anteriores existencias, poseedores de ciencia e intuición mágica, se dirigen a este hombre, diciéndole: «Buen hombre, acabas de obtener la visión y aún no conoces nada. ¿De dónde te viene esa arrogancia? No solo careces de sabiduría, sino que ni siquiera eres inteligente. Cuando estás sentado en el interior de tu cuarto, no puedes distinguir las formas del exterior. No puedes discernir cuáles son los seres que están animados por sentimientos amables y cuáles por los hostiles. No puedes oír la voz de un hombre, el redoblar de un tambor o el sonido de un cuerno marino que se originan a 5 yojanas de distancia. No puedes siquiera dar un paso sin levantar los pies. Tú has sido engendrado y desarrollado en el útero de tu madre sin recordar este trance. ¿Cómo puedes ser tan inteligente como para decir que lo ves todo? Buen hombre, tú tomas la oscuridad por luz y la luz por oscuridad». Entonces el hombre le pregunta a los profetas: «¿Por qué medios y a través de qué tipo de trabajo podrá adquirir tal sabiduría y tales virtudes?» Los profetas le responden: «Si ese es tu deseo, vete a vivir a los bosques o a las cavernas para meditar sobre la ley y desechar las bajas pasiones. Así lograrás las virtudes de un asceta y adquirirás las facultades trascendentes». El hombre capta el sentido y se convierte en un asceta. Viviendo en los bosques, su mente se centra en un solo objetivo. Se desapega de los deseos mundanos y se transforma en un superdotado. Después de esta adquisición, reflexiona así: «Antes no actuaba correctamente y por lo tanto nada bueno me podía suceder. Ahora puedo ir donde quiera me impulse la mente. Otrora era un ignorante, un ciego». Esta, Kasyapa, es la parábola que he inventado para hacerte comprender la moraleja que resulta de ella. La palabra ceguera es la designación para las criaturas sujetas al mundano rotar, las que desconocen la verdadera ley y se hallan envueltas en la densa oscuridad de las pasiones malsanas. Ellas están cegadas por la ignorancia y, en consecuencia, elaboran conceptos, etiquetas y formas, generando así una inmensa masa de calamidades. Las criaturas, cegadas por la ignorancia, quedan sujetas al mundano rotar, pero el Tathagata, que está fuera de ese encadenamiento, siente compasión e, impulsado por este sentimiento, aparece en la tierra cuando percibe que los seres viven penando, sin encontrar los medios para escapar de su esclavitud.
Viendo esto, saca la siguiente conclusión. Los seres, de acuerdo con la calidad de los trabajos que realizaron en sus pasadas existencias, poseen endebles aversiones y fuertes apegos, o endebles apegos y fuertes aversiones. Algunos tienen poca sabiduría, otros son inteligentes, algunos albergan puntos de vista erróneos, otros se caracterizan por su óptica correcta. A todos ellos, el Tathagata hábilmente les muestra 3 vehículos. Los profetas de la parábola, aquellos que poseen facultades trascendentes y clarividencia, son los bodhisattvas que, sumidos a la eterna ley, nos han despertado a la perfecta, suprema iluminación. El gran médico del relato no es sino el jina, así como al no vidente pueden asemejarse las criaturas cegadas por la infatuación. Apego, aversión e infatuación son el reuma, la bilis o la flema. Las falsas teorías deben ser vistas como humores corrompidos. Las 4 hierbas son el vacío, la destrucción de las causas y los efectos, la obtención del nirvana y de la misma forma en que su uso cura las distintas enfermedades, así la identificación con los principios de la emancipación suprime la ignorancia. A esta eliminación le sucede la de los conceptos y las suposiciones, y así sucesivamente hasta liquidar toda la inmensa masa de calamidades. Como consecuencia de este proceso, la mente no estará más sujeta al bien ni al mal. El hombre que obtiene la visión es como el devoto del vehículo de los discípulos y el de los pratyekabuddhas. Desata los lazos de las bajas pasiones y se libera del mundo. Entonces puede pensar: no existen más leyes que penetrar, he alcanzado el nirvana. Pero el jina le pregunta: ¿cómo alguien que no ha penetrado todas las leyes puede haber alcanzado el nirvana? El Señor lo eleva a la iluminación y el discípulo, cuando adquiere conciencia de ella, ya no se queda en el mundano rotar, pero al mismo tiempo tampoco ha llegado al nirvana. Ha arribado a la visión auténtica y mira el mundo en todas sus direcciones como carente de consistencia, como un ilusionismo, un sueño, un espejismo, un eco. Ve que todos los fenómenos y cosas no han nacido, ni se han aniquilado, que no están sujetas ni libres, que no son opacas ni brillantes. El que percibe las leyes bajo tal luz ve, como si no lo viera, al mundo en sus contradicciones, diversificaciones e ilusiones. En esa ocasión, para ampliar más el tema, el Señor pronunció las siguientes estrofas. Así como los rayos del sol y de la luna descienden igualmente para todos los hombres, buenos y malos, sin defectos ni excesos en ningún caso, de la misma forma, la sabiduría del Tathagata brilla como los astros, guiando a todos los seres imparcialmente. Así como el alfarero, usando la misma arcilla, produce distintas vasijas, ya sea para azúcar, leche, ghee, agua, cuajada o impurezas, de la misma forma, los jinas, considerando la diversidad de funciones, mencionan distintos vehículos, aunque el del Buda sea uno solo. El que ignora que la existencia es una rotación mundana no tiene percepción del bendito descanso. Pero el que entiende que todas las leyes son vacías y sin realidad propia, penetra en la esencia de la iluminación. El que ocupa un lugar intermedio de sabiduría es llamado pratyekabuddha, mientras el que carece del discernimiento del vacío es denominado discípulo.
Pero después de entender todas las leyes, uno recibe el título de iluminado y predica asiduamente la ley a todos los seres mediante numerosos recursos. Un ciego de nacimiento, porque no ve el sol, la luna, las estrellas y los planetas, asegura que no existen. Pero un gran médico, por compasión, va a los Himalayas, trae de allí 4 plantas y se las suministra al enfermo. El hombre, lograda la visión, observando el sol, la luna, los planetas y las estrellas, llega a la conclusión que era por pura ignorancia que antes hablaba como lo hacía. De la misma manera, los grandes ignorantes se mueven en el alboroto del mundo porque desconocen la secuencia de causas y efectos, causa de todas las penas. En ese mundo, cegado por la ignorancia, aparece el más elevado de lo que todo lo conocen, el Tathagata, el gran curador de naturaleza compasiva. Cual hábil maestro, enseña la verdadera ley y revela la suprema iluminación a los que están más avanzados en el sendero. A los de sabiduría intermedia, el líder les predica una iluminación mediana, mientras que a los que aún temen el mundano rotar, les encomienda otra iluminación. El discípulo que ha escapado del mundo cree, por su discriminación, que ha alcanzado el puro y bendito nirvana, pero solo conociendo todas las leyes universales es como se llega al nirvana inmortal, duradero. En ese caso, los grandes profetas, movidos por compasión, le dicen: «Estás equivocado, no te enorgullezcas de tu conocimiento. Cuando te hallas en el interior de tu cuarto, no puedes percibir qué sucede afuera. ¿Cómo entonces podrías ser sabio con lo tonto que eres? No eres capaz de oír un sonido a la distancia de 5 yojanas y menos aún de una distancia mayor. Tú no puedes discernir siquiera quiénes son malevolentes y quiénes benevolentes hacia ti. ¿De dónde entonces te viene ese orgullo? Si tuvieses que andar tan solo un trecho, no podrías hacerlo sin guía, y lo que te sucedió en el útero de tu madre lo has olvidado inmediatamente después de nacer. En este mundo es llamado omnisciente aquel que posee las facultades trascendentes, pero cuando tú nada sabes, pretendes hacerte pasar por tal. Ese es otro de los efectos de la infatuación. Si deseas el conocimiento superior, dirige tu atención a la sabiduría. Luego, vete a los bosques y medita sobre la ley pura. Entonces adquirirás las facultades trascendentes. El hombre capta el significado, va al bosque, medita con gran atención y se dota de virtudes, adquiriendo pronto las facultades trascendentes. Igualmente, todos los discípulos presumen haber alcanzado el nirvana, pero el jina les instruye haciéndoles ver que su estado es el de un reposo temporario y no la quietud final. Es un artificio de los Budas hacer este anuncio. No hay nirvana real sin omnisciencia. Tratad de lograrla. El ilimitado conocimiento de los 3 caminos, de las 6 perfecciones, del vacío, de la ausencia de propósitos y de restricciones, la idea de la iluminación y otras leyes que conducen al nirvana y todo lo que carece de imperfecciones, es comparable a un espacio etéreo. Las 4 Brahma Viharas y los 4 Sangrajas, así como todas las leyes, son sancionadas por eminentes sabios para educación de las criaturas. Aquel que conoce esto, y además que todos los fenómenos y cosas poseen la naturaleza de la ilusión y los sueños, que son endebles como los tallos del plátano, que son parecidos a un eco,
que sabe que el mundo participa de esta especie, ese conoce el reposo. Pero el que considera todas las leyes como vacías, libre de particularización e individualidad, independientes de causa premeditada, más aún que discierne que la nada es ley, ese posee una gran sabiduría y percibe la totalidad de la ley. No hay tres vehículos, hay uno solo. Todas las leyes son iguales. Sabiendo esto, uno comprende el bendito nirvana inmortal. Después de pronunciar las anteriores estrofas, el Señor se dirigió a toda la asamblea de monjes. Os anuncio, monjes, os hago saber que Kasyapa, mi discípulo, aquí presente, homenajeará a innumerables Budas, respetándolos, honrándolos, venerándolos y, además, conservará la verdadera ley que ellos predican. En su última existencia corporal en el mundo Abhavasa, durante la era de Maha Uyuja, será un Tathagata de nombre Rashmi Prabhasa. Su vida abarcará 12 kalpas y su ley se extenderá a través de muchos más. Su tierra será pura, limpia, sin obstáculos, como piedras, arenisca, grava. Tampoco tendrá hoyos, precipicios, zanjas ni charcos. Además, será hermosa y placentera de contemplar. Toda ella consistente de lapislazulis con árboles de joyas, similar a un damero con compartimentos fileteados de oro. Estará esparcida de flores y aparecerán en ella incontables bodhisattvas y discípulos. Tampoco será posible descubrir allí a Mara, el maligno, porque todos sus habitantes se aplicarán a recibir la ley bajo el mando del mismo Rashmi Prabhasa. En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas. Con mi ojo divino veo que Kasyapa se convertirá en Buda en una futura época, dentro de incalculables kalpas, después de rendir homenaje al más elevado de los seres. Kasyapa verá incontables jinas, al amparo de los cuales llevará una vida espiritual para conseguir el conocimiento superior. Después de haber rendido homenaje a los líderes y adquirir sabiduría, en su última encarnación será un señor del mundo, un incomparable gran profeta. Su tierra será magnífica, excelente, pura, buena, bella, hermosa, deleitable y decorada con filetes de oro. Esa tierra será como un damero dividido en 8 compartimentos con un árbol de joyas en cada uno, desprendiendo fragantes aromas. Estará adornada con muchas flores y embellecida por varios brotes. En ella no habrán zanjas ni precipicios. Allí se encontrarán innumerables bodhisattvas de mentes controladas y mágicos poderes, valientes custodios de los sutras de gran extensión. También se hallarán discípulos, impolutos príncipes de la ley, atravesando los últimos periodos de sus vidas. Su número no será nunca conocido, aunque uno contará durante muchos kalpas, incluso con ayuda del conocimiento divino. El mismo Rashmi Prabhasa permanecerá 12 kalpas, mientras que su ley será imitada un tiempo mayor aún. Entonces los venerables Maha Madhyayana, Subhuti y Maha Katyayana, temblando de emoción, contemplaron al Señor con ojos decididos y al unísono pronunciaron mentalmente las siguientes estrofas. Santificado, gran héroe, león de los Sakyas, insuperable, emite tu compasiva palabra. El más elevado de los seres, el Jina, el que conoce el término fatal, nos rociarías con néctar, si también predijeras nuestro destino.
Es como si un hombre, en términos de hambruna, consigue buena comida, pero a quien se le dice que debe esperar para comerla. Así es con nosotros que, después de considerar el vehículo inferior, en la calamitosa oportunidad de los malos tiempos, estuviéramos anhelando el conocimiento superior. Pero el profeta, perfectamente iluminado, aún no nos ha favorecido con la predicción de nuestro destino, como si hubiera dicho: no comáis el alimento que está en vuestras manos. Por eso, héroe, ansiamos oír tu exaltada voz, y al recibir la predicción podamos aquietar nuestros espíritus. Señor, pon fin a nuestra sensación de pobreza con tu benevolencia y misericordia. El Señor, que también en su mente aprendió los pensamientos que nacían en los grandes discípulos, se dirigió nuevamente a toda la asamblea. Monjes, este gran discípulo, Subhuti, rendirá homenaje a incontables Budas, mostrándoles respeto, honra, reverencia y veneración. Bajo su tutela llevará una vida espiritual y adquirirá la iluminación. Después de la obtención de tales virtudes, en su última encarnación se convertirá en un Tathagata, con el nombre de Sasiketu. Su tierra se llamará Ratnasambhava y su época Ratnaprabhasa. Esa tierra será bella, cristalina, esparcida de árboles, de joyas y flores, carente de zanjas, precipicios y albañales. Allí los hombres vivirán en palacios, habrá muchos discípulos e incalculables bodhisattvas. La vida de ese señor durará 12 kalpas. Su ley más aún, y mientras reposa en el firmamento, predicará la doctrina a los monjes y educará a numerosos seres. En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas: Tengo algo que anunciaros, monjes, algo que debéis conocer. Oíd, Subhuti se convertirá en el futuro en un Buda. Después de haber visto los más poderosos jinas durante incontables kalpas, enfilará directamente hacia el sendero que lleva al conocimiento superior. En su última encarnación, este héroe, poseedor de los 32 signos distintivos, devendrá un profeta similar a una columna de oro, benéfico y generoso para el mundo. La tierra donde este Señor del mundo salvará a innumerables seres será bella y deleitable para todos. En ella habrá muchos bodhisattvas que harán girar la rueda que nunca retrocede ni se desvía. Dotados de sutiles virtudes serán los ornamentos de esa tierra. Sus discípulos, que superarán todo cálculo y medida, estarán agraciados con facultades trascendentes, ciencia, poderes mágicos y emancipaciones. Su fuerza, cuando revela la suprema iluminación, es inconcebible. Los dioses y los hombres, tan numerosos como los granos de arena del Ganges, siempre los saludarán reverentemente con las manos juntas alzadas. Su existencia durará 12 kalpas, la imitación de su verdadera ley muchos más. Otra vez el Señor se dirigió a toda la asamblea. Os anuncio, monjes, os hago saber que mi discípulo Maha Katyayana, aquí presente, rendirá homenaje a incontables Budas, y cuando desaparezcan de la faz de la tierra, construirá para ellos estupas de 1000 yojanas de alto y 50 de diámetro, fabricadas con las 7 sustancias preciosas. Reverenciará esos túmulos con flores, incienso, guirnaldas perfumadas, ungüentos, polvos, mantos, sombrillas, estandartes, banderas y gallardetes triunfales. Después de estas muestras de veneración, en su última encarnación se convertirá en un Buda dotado de ciencia y conducta, de nombre Gambu Nada Prabhasa.
Su tierra será hermosa y pura, libre de demonios y de seres irracionales. Y estará repleta de discípulos y bodhisattvas. Su existencia durará 12 kalpas, la imitación de su ley muchos más. En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas. Escuchadme, monjes, porque voy a proferir la palabra infalible. Katyayana venerará a los guías del mundo, mostrando su respeto de distintas formas y construyendo estupas después que ellos desaparezcan. En su última encarnación será un jina en una tierra pura y que, adquiriendo el completo discernimiento, predicará la ley a incontables seres. Se convertirá en un poderoso Buda, un salvador honrado por todos. Muchos bodhisattvas y discípulos, más allá del cálculo y la medida, adornarán esa tierra liberada de las mundanas pasiones. Nuevamente, el Señor se dirigió a la asamblea completa. Os anuncio, monjes, os hago saber que mi discípulo Maha Maudgalyayana, aquí presente, propiciará a incontables Budas y le rendirá distintos tipos de homenajes. Después, en su última reencarnación, se convertirá en un jina de nombre Tamala Patra Kanda Naganda, cuya tierra será hermosa, habitada por incontables bodhisattvas y discípulos, y su existencia durará 24 kalpas, mientras que la expansión de su ley muchas más. En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas. El vástago de la raza de los Muddala, mi discípulo, después de abandonar la esfera humana, verá incontables jinas. Bajo su tutela seguirá el curso del deber, tratando de alcanzar el conocimiento superior. Rendirá homenaje de distinta manera a esos elevados seres y conservará su verdadera ley, de amplio y sublime alcance, durante numerosos kalpas. En honor a los jinas, erigirá estupas de sustancias preciosas y las decorará con gallardetes triunfales, flores, perfumes y sonidos musicales. A su debido tiempo, él también se convertirá en un Buda generoso y compasivo, cuya existencia se extenderá 24 kalpas, durante los cuales asiduamente declarará las reglas supremas a los hombres y a los dioses. Ese Sugata guiará a tantos discípulos dotados de facultades trascendentes, ciencia y poderes mágicos, como granos de arena tiene el Ganges. Bajo su reinado también aparecerán numerosos bodhisattvas que desarrollarán el celo por la búsqueda del conocimiento y los hábitos del estudio. Desaparecido el jina, su ley perdurará por muchos kalpas más. Estos son mis poderosos discípulos, a quienes he destinado la suprema iluminación y la obtención del estado de Buda.